Estos son los mejores momentos del fútbol de los 80. Los 80 fueron una gran década para el fútbol. Una salvación, lo único que no apestaba en aquella época. Su edad de oro. Vaya década. Grandes equipos. Eran y siguen siendo dioses. Y jugadores. Marco Van Basten, Sócrates, Zico, Michel Platini. de vez en cuando aparece un jugador que hace cosas nunca vistas. Y encendidas polémicas. Teníamos mala fama. Una entrada sucia de Vinnie Jones. Solo sabíamos jugar así. ¿La peor entrada de la historia? Para Battiston. Sí, una de las peores. Los 80 cambiaron el fútbol para siempre. Nunca más volvería a ser el deporte del pueblo. A continuación, los momentos más asombrosos, chocantes e inspiradores del fútbol. Momentos que transformaron este bello deporte hasta nuestros días. Así es el fútbol, ¿no? Lo mejor de los 80. Los mejores momentos del fútbol. Nuestro primer momento memorable se produjo en el Mundial de México de 1986. El célebre Estadio Azteca presenció uno de los mejores partidos de la década y también uno de los momentos más polémicos de la historia del fútbol. Cuartos de final. Inglaterra se enfrenta a Argentina y a su estrella, Diego Armando Maradona. Para los jugadores la primera parte fue muy igualada y ningún equipo destacó. Pero el partido reviviría en su segunda mitad cuando Argentina se adelantó gracias a lo que parecía una inspiración divina. Maradona metió el balón en el área y entonces se produjo un 2 contra 1. Iba a toda velocidad y Hawks, en vez de despejar el balón, lo acercó a nuestra portería. Fue algo totalmente inesperado. No pensamos que el balón volvería a caer en el área. Cayó casi justo donde estaba Maradona. Fui a despejarlo 2 o 3 metros fuera de la zona de peligro. Maradona, de 1,70 m, se enfrentó a Shilton, de 1,90 m, por el balón. Con esa diferencia de altura, Maradona lo tendría muy difícil para cabecear el balón antes de que el portero lo alcanzase con el puño. Me di cuenta de que le había dado con la mano y pensé, no pasa nada. Pero el árbitro y los jugadores corrieron hacia el área y entonces me pregunté, ¿qué pasa? Así es el fútbol, ¿no? Puedes perder un balón por esto. Podría haber caído en el puño de Shilton o en la cara de Maradona, cualquier cosa. Mucha gente se preguntaba cómo un tipo tan bajito podría haber saltado tanto, pero no fue así. Yo iba a darle al balón primero. No podemos echarle la culpa a Shilton. Por otras cosas sí, pero por eso no. Su famosa frase fue: un gol, en parte por la cabeza de Maradona y en parte por la mano de Dios. En cierto modo, aquello ayudó a acrecentar la leyenda de Maradona. Si hablamos de traspasar la línea entre lo humano y lo divino, no creo que ningún jugador haya estado tan cerca de lograrlo como él. La mano de Dios. ¿Cómo puede decir que alzase la mano con la mente y que un espíritu divino le dijese que podía usar la mano para marcar un gol? Fue su modo de decir, lo hice y me libré. Creo que hay un elemento cultural que es muy importante entender. Me refiero a la tradición de los gauchos y los vaqueros argentinos. Cualquier cosa vale para lograr la fama. Lo que celebraron fue su revancha por la guerra de las Malvinas. Fue como si las hubieran recuperado. Maradona siguió las instrucciones de la mano de Dios con un gol prodigioso que eliminó a Inglaterra del Mundial. Fue un momento de pura y auténtica genialidad. Maradona llevaría a su equipo a la gloria. Pero incluso hoy en día, algunos ni perdonan ni olvidan. Para mi generación, nos eliminó haciendo trampas. Una vergüenza.
España, donde en los 80 un gigante del fútbol volvería a despertar e iniciaría una senda de gloria que prosigue en nuestros días. El legendario Real Madrid había sufrido un periodo de decadencia que cambiaría con la llegada de 5 jóvenes jugadores nativos. En 1985 irrumpió una nueva generación de futbolistas que habían estado jugando en el equipo juvenil y en el Castilla, el equipo de segunda división del Real Madrid. Ellos formaron el Madrid de los García, es decir, la legendaria Quinta del Buitre. Quinta por generación y Buitre por butragueño. Butragueño fue el jugador clave porque marcó muchos goles y poseía una habilidad extraordinaria. El equipo disfrutó de una racha ganadora, gracias también a Michel, a Sanchís en la defensa, a Pardeza y a Martín Vázquez. Aquellos fueron los 5 magníficos, como se les llamó entonces. Históricamente el club o el equipo tiene un estilo histórico. El Real Madrid juega para ganar y juega para dominar el partido. Nuestros aficionados no entienden el fútbol de otra manera. Muchos de esos jugadores eran ofensivos de aquella generación. Es decir, Emilio era delantero, yo también jugaba en la delantera, Martín Vázquez era centrocampista, Michel era centrocampista y el único que no jugaba en la zona de ataque era Sanchís, que era central, que por cierto también era un defensa central que conseguía goles, ¿no? También hay que decir, respecto a la Quinta del Buitre, de aprender de unos veteranos extraordinarios. Se ficharon 3 jugadores que también terminaron siendo muy, muy importantes. Extraordinario. Gordillo, internacional español en ese momento, y Antonio Maceda. Hugo Sánchez era el típico macho mexicano que jugaba al fútbol que gustaba a los seguidores tradicionales del Real Madrid. Gracias a él, su equipo consiguió el récord de más goles marcados en una liga. El Real Madrid y sus 5 magníficos lograron una gran cantidad de trofeos, pero lo más impresionante fueron sus 5 ligas seguidas. Bueno, fue un hito que solamente se ha conseguido 2 veces en la historia de la Liga. También el Real Madrid en los años 50 consiguió 50 o 60. No es fácil, indudablemente, estar 5 años en una liga tan competitiva como la española, dominando la liga de una manera tan clara, ¿no? De forma que, bueno, aquello quedó como un hito y como, bueno, una de las etapas, sin lugar a duda, más querida y más recordada por todo el madridismo. El estadio Wembley de Londres ha presenciado muchos momentos memorables, pero pocos tan asombrosos como la final de la Copa Inglesa de 1988. El Liverpool, uno de los mejores equipos de la década, se encaminaba hacia un triunfo doble en la Liga y en la Copa. Frente a él, la fuerza brutal de Wimbledon y su banda de los locos. Con el Wimbledon, si no acababas con un par de heridas, es que te habías escondido. Volábamos en las entradas. Una entrada sucia de Vinnie Jones. Teníamos mala fama. Si no estabas dispuesto a enfrentarte a Mike Tyson, más te valía no salir, porque íbamos a ir a por ti. Solo sabíamos jugar así. El Liverpool poseía la técnica y la historia para el Wimbledon contada con un arma secreta, Vinnie Jones. Vinnie Jones fue una de las mejores cosas de los 80. La gente solía referirse a él como un villano de pantomima, y el fútbol necesita eso. Cuando hablo con los hinchas actuales, lo que echan de menos es ese tipo de personaje. Vinnie daba unos golpes tremendos y se libraba. Era un jugador inteligente que aprovechaba al máximo todas sus habilidades. Vinnie Jones contra el pirado de Gascoigne. Me giré y le dije, escucha, gordo, espera y ya verás cómo me ocupo de ti en un momento. Gatza me insultó y entonces le agarré por las pelotas. Así se enteró.
La banda de los locos no iba a dejarse amilanar por la fama del Liverpool. Jugaban en Wembley contra un equipo ganador de 4 Copas de Europa. En principio aquello parecía un combate desigual. Liverpool contra Wimbledon, o como se decía entonces, la cultura contra la locura. Robbie Gould en la derecha. El Liverpool dominó los 80. Nosotros éramos un equipo de descamisados. Yo ganaba 180 euros a la semana, pero no nos importaba porque teníamos un gran espíritu de equipo. Para nosotros cada partido era David contra Goliat y estábamos dispuestos a luchar. Pensábamos, si vais a vencernos, tendréis que ganároslo. Enseguida Vinnie Jones y la banda de los locos se hizo notar. Una entrada sucia de Vinnie Jones. Le dio una patada a Steve McMahon al lado de la ingle y le destrozó. Así el Liverpool supo que estaban allí. Son cosas que pasan por el apasionamiento de una final de Copa. Les hicieron saber que no sería fácil. Consiguieron que el Liverpool se distrajera. El plan funcionó y para asombro de todos el Wimbledon se adelantó en el marcador. ¡Gol! Larry Sánchez llegó y yo me quedé en tierra de nadie. Cuando entró no me lo pude creer. Lo que más me sorprendió no fue que marcásemos, sino que ellos no pudieran evitarlo. Nos costó recobrarnos de aquello porque nunca imaginamos que pudiésemos marcar. A partir de ese momento fue como si fuéramos 20 y pensamos, no vamos a dejar que nos ganéis. Pero en la segunda parte, el sueño del Wimbledon estuvo a punto de acabar. Conseguimos un penalti. Sí, Aldridge nunca había fallado un penalti, ya sabes, pero hay una primera vez para todo, ¿verdad? Aquel día yo estaba detrás de la portería del Wimbledon, frente a Aldridge. Colocó el balón y cuando alzó la vista me di cuenta de que estaba lívido. Pensé, vaya hombre. Magnífica parada de Besant. No fue un mal penalti, pero el portero Besant realizó una gran parada. Eso no podía pasarle al Liverpool. Nunca había fallado un penalti en Wembley. Si hubiéramos marcado el partido, habría sido muy distinto. El Wimbledon ha conseguido sobrevivir. Aquello fue un error tras otro. Un buen cruce. Final del partido. Oír el pitido final fue como estar viviendo un sueño. Lo mejor del triunfo del Wimbledon es que se trataba de un equipo de jugadores menores, pero el conjunto era mayor que la suma de sus partes. Eso es una de las mejores cosas del fútbol. Dave Besant alza la copa para el Wimbledon. A continuación, Italia le rompe el corazón a los brasileños. Todos nos quedamos atónitos. El fútbol perdió parte de su belleza. Balón para Battiston. Y un portero alemán que hizo perder mucho más. Tendrán que sacarlo en camilla. Lo tengo grabado en la memoria con ácido. Nuestro próximo gran momento del fútbol de los 80 nos lleva a 1982. Brasil se presenta en el Mundial de España con un equipo que muchos creyeron que era el mejor de la década, pero acabaría siendo derrotado en uno de los mejores enfrentamientos de la historia de la Copa del Mundo. Para mí, el equipo brasileño del 82 fue el mejor de mi vida, la mejor selección nacional de la historia junto a la española de los últimos años. Falcao, Sócrates, Eder, Zico. En mi casa la Navidad se celebra el 3 de marzo, el día en que Zico nació. Es broma. Pero en aquella época yo estaba obsesionado con Zico. Lo quería más que a mi padre. Eran y siguen siendo dioses. Con una hornada de talento deslumbrante, los sudamericanos eran los favoritos para alzarse con el trofeo por cuarta vez en su historia. Pero antes tendrían que pasar por encima de los italianos y de su delantero estrella, Paolo Rossi. Antes del partido la gente decía, es imposible que perdamos. Brasil siempre ha vencido a Italia. Pensábamos,
¿Cómo van a ganarnos? Comienza el partido. Los italianos pensaron: no vamos a permitir que nos toreéis, que paséis bailando delante de nosotros. No pasaréis, os pararemos. El partido comenzó y de pronto Rossi se desmarcó y gol. Un bello cruce y 1-0 para Italia. Gol de Rossi. Entonces Brasil igualó el marcador con un gol de Sócrates. Bien hecho. Zico y Sócrates. 1-1, gol de Sócrates. Lo que llaman gol de puntas de pie. Pase y avance. Seguro que lo aprenden en la playa de Copacabana. Entonces Rossi volvió a marcar para el 2-1. Rossi lanza y... ¡gol! Y 2-2. Teresa corre a su lado. Ahí llega Falcao. Falcao se coloca para disparar y... ¡gol! En el minuto 74, Rossi completó su asombroso triplete y obtuvo el triunfo para Italia. Rossi logra un hat-trick. Era un goleador natural y un gran anticipador. Era 1 o 2 segundos más rápido que los defensas. En el tercer gol había un brasileño marcando a Rossi en el córner. Fue de una belleza trágica. Los brasileños eran magníficos atacantes, pero a veces defendían como patos. Italia 3, Brasil 2. Brasil ha sido derrotado. Fue una de las victorias más dramáticas y emotivas de la selección italiana. Rossi ha sido el destructor de Brasil. Después del Mundial del 82, todos nos quedamos atónitos. El fútbol perdió parte de su belleza. Brasil regresó a casa, y aunque más tarde consiguió vencer en los mundiales, la decepción de 1982 sigue sintiéndose en la actualidad. La selección del 82 fue el último gran equipo brasileño en el sentido del estereotipo del jugador brasileño excepcionalmente dotado. Lo que lamento de aquel partido fue que el fútbol se tornó un poco aburrido, incluso en Brasil, porque pensaron, teníamos un equipo magnífico, pero aún así perdimos el Mundial. Pensaron que tenían que parecerse más a los europeos. Después Brasil cambió. Se acabó. Una de las mayores victorias de la historia de la Copa del Mundo. A continuación, uno de los momentos más escandalosos de la historia del fútbol. Francia juega contra Alemania en la semifinal del Mundial de 1982. Los dos grandes rivales europeos pugnan por llegar a la final en un partido tristemente célebre por una de las peores entradas de la historia. Me produjo una impresión tan fuerte que lo tengo grabado en la memoria con ácido. El partido transcurría con un empate a 1, cuando en la segunda parte el francés Michel Platini centró al defensa Patrick Battiston para el gol. Lo único que se interponía en su camino a la gloria era el portero alemán Harald Schumacher. Schumacher no entró a Battiston, lo arrolló. Battiston había rebasado a la defensa por la banda. El balón cayó y rebotó entre él y Schumacher. Entonces Schumacher arremetió contra él. Un gran gol de Battiston. Harald Schumacher era un portero agresivo que no se andaba con miramientos. El portero creo que tenía bigote y el pelo largo y rizado. Salió corriendo y saltó como si fuera un caballo atacando un obstáculo. No se acercó al balón. Tendrán que sacarlo en camilla. Su versión fue que iba con tanta fuerza que el choque fue inevitable. Creo que Battiston se rompió un par de vértebras y perdió un incisivo. Una de las peores entradas nunca vistas. ¿La peor entrada de la historia? Sí, una de las peores. Lo que más irritó a los franceses fue que el árbitro ni siquiera señaló falta. Mi padre y yo hicimos el mismo gesto que Michel Hidalgo. ¿Qué pasa aquí?
Por desgracia, en el deporte, y sobre todo en el fútbol, ese tipo de entradas violentas se producen tan rápido que no puedes acusar a un jugador de haberla planeado. Pero fue una entrada sucia, y Schumacher fue el primero que se dio cuenta y que pidió perdón. Fue un escándalo. Si ese portero nos lo hubiera hecho a nosotros, se habría montado una bronca monumental. Seguro. Mientras Pattiston yacía desamparado en el césped, el portero agitaba las manos para reanudar el juego. No podría haber dado una imagen peor. Y encima con ese pelo y ese bigote, pero yo le entiendo, porque se le notaba la subida de adrenalina. Pensaría, no tenía intención de hacerle daño, se interpuso en mi camino. Pero como Schumacher era alemán, nadie le dio el beneficio de la duda y se convirtió en un personaje satánico. Battiston fue retirado del campo en camilla, llevándose con él las esperanzas de victoria de Francia. Recuerdo que Michel Platini le tomó una mano mientras lo retiraban en la camilla. Es una de las imágenes más espantosas que he visto en mi vida. Para colmo de males, Alemania se impuso en la semifinal gracias a un penalti. Lamentablemente, en el fútbol el mejor equipo no siempre gana. Nos sentimos avergonzados de haber ganado así. Si el partido se hubiera disputado en el cielo, el ganador habría sido otro. Uno de los dos equipos se habría sentado a la derecha del Señor, y desde luego que no habría sido Alemania. Para muchos seguidores de Francia, al fin se hizo justicia cuando Alemania cayó derrotada frente a Italia. Salvo un par de alemanes, todo el mundo quería que Italia ganase, y con razón. Harald Schumacher, el rostro de la derrota. Me sentí completamente feliz. Dulce venganza. Se había hecho justicia. Como los telespectadores noruegos comprobaron en 1981, no solo los jugadores se dejan llevar por sus emociones. Su selección nacional, compuesta por jugadores aficionados, acababa de ganar a Inglaterra por un asombroso 2-1 en un partido de clasificación para el Mundial. Noruega solo tenía 5 profesionales, el resto de jugadores eran aficionados. Noruega nos derrotó. No puedes evitar hacer una pausa al decirlo, porque entonces fue algo inconcebible. Nadie lo esperaba, y los que menos los jugadores y los entrenadores de Inglaterra, y desde luego tampoco los hinchas. Fue un resultado inaudito, pero aún más lo fueron las palabras del comentarista Bjørge Lillian. Se dejó llevar por la emoción. Se puso a desbarrar con alusiones pseudohistóricas. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Clement Attlee. ¿Clement Attlee? ¿A qué venía eso? Sir Winston Churchill. Señor Churchill, despierte, despierte. Ha perdido, ha sido derrotado. Le hemos aplastado. Señor Anthony Eden. Cuando dijo Anthony Eden, pensé, espera, ¿quién es Anthony Eden? Henry Cooper. Lady Diana. Despierta, Diana. Has perdido. ¿Me oyes, Maggie Thatcher? Maggie Thatcher, tus hijos se han llevado una buena paliza. Tus hijos se han llevado una buena paliza. Un comentarista inglés no habría mencionado a ningún noruego porque no conocemos a ninguno. Habríamos mencionado al grupo sueco ABBA. Si hubiera atacado a los noruegos, habría mencionado al rey Olaf o a Edvard Munch. Creo que habría mencionado a Munch. Tus chicos se han llevado una paliza. Aquellos comentarios se hicieron legendarios. Que pensara que al final le había dado a nuestra nación su merecido nos pareció tronchante. A continuación, Francia y su capitán pasan a la historia de Europa. De vez en cuando aparece un jugador que hace cosas nunca vistas. Y cómo un inglés derrotó a los brasileños en su propio juego. Recuerdo que mi padre llegó a casa y encendió la televisión. Algo especial había ocurrido en Maracaná. Nuestro próximo gran momento del fútbol de los 80 nos traslada a Italia para uno de los chutes más dramáticos de la Copa de Europa.
En los 80 la liga italiana se consideraba una de las más potentes del mundo gracias a la presencia de jugadores como Platini, Maradona y Zico. En la final de la Copa de Europa de 1984, la Roma se enfrentó al Liverpool en su terreno, el imponente Estadio Olímpico, una ocasión para subrayar la supremacía italiana. Los prolegómenos del partido fueron preciosos. Llegabas a Roma para jugar contra la Roma en el Estadio Olímpico. Pensabas que eras un gladiador entrando en el Coliseo. ¿Qué mejor rival que el Liverpool, el referente de aquellos años? El 85% del público era de la Roma. Era pavoroso, pero nos mantuvimos unidos. El Liverpool asestó el primer golpe. Phil Neal marcó un gol increíble. A partir de entonces pensamos, ¿podremos mantenernos así? Pero los italianos respondieron. Sobre la defensa, un cruce más y Pruzzo marca. Desde el punto de vista del Liverpool, Pruzzo marcó un gol malo que desanimó a los jugadores. Así llegamos a la segunda parte, la prórroga y a los penaltis. Van a seleccionar a los 5 lanzadores. Por primera vez en la historia, la Copa de Europa se decidiría a penaltis. El Liverpool comenzó fallando un penalti, un craso error de Stevie Nicol. La afición de la Roma celebró nuestro error más que si hubiera sido un gol de su equipo. Pensó que la copa ya era suya. En el primer penalti pensé que el balón llegaría por el medio y que lo atraparía, pero fallé. 1-0. El Liverpool necesita parar o que Conti falle. Por suerte para el Liverpool, el ambiente también afectó a la Roma. ¡Conti ha fallado! De pronto, todo volvió a comenzar. La gente me pregunta cuál es el momento en el que más nervioso he estado. Fue aquel. 80.000 personas pitándote sin parar. Colocas el balón y esperas a que los árbitros toquen el silbato. Rush clavó su penalti. La Roma dependía de Graziani contra Grovelar para seguir en el partido. Justo antes de colocar el balón lo besó y luego se santiguó. Entonces comencé a bailotear. Pensé, ¿qué le ocurre? Pensé que los nervios habían podido con él. No me di cuenta de que era un juego psicológico. Creo que fue genial. En aquellos tiempos, la norma dictaba que los porteros no se trasladasen hasta que el balón lo hiciera. Si ves las imágenes verás que yo no me moví. ¿Cómo no? Graziani falló porque se puso nervioso. ¡Falló! Tras aquel error, el Liverpool solo necesitaba marcar su último penalti para ganar. El Liverpool es el nuevo campeón de Europa. Al final, Dios volvió a ser del Liverpool. ¡Enhorabuena, Liverpool! ...1984, final de la Copa de Europa de Selecciones en Francia, escenario de la mayor exhibición de aptitudes futbolísticas. Los franceses no habían ganado ningún gran título internacional, así que aquel europeo sería la ocasión para que su selección, capitaneada por el talismán Michel Platini, demostrara al mundo que Francia contaba en la escena internacional. En aquel equipo destacaba el que llamábamos el cuarteto mágico, formado por Platini y 3 más. Cuando era niño, la mayor polémica era cómo se pronunciaba su nombre, Platini o Platini, porque yo me crié llamándole Platini, pero se decía Platini. Los franceses comienzan el europeo de forma positiva gracias a los 2 hat-trick consecutivos de Platini en sus partidos contra Bélgica y Yugoslavia. También marcó un hat-trick real, pie izquierdo, derecho y de cabeza. De vez en cuando, aparece un jugador que hace cosas nunca vistas.
Platini fue uno de los mejores de todos los tiempos, un central goleador, que siempre es algo tremendo porque era capaz de chutar de maravilla y además regateaba. Pero también era un centrador magnífico y un líder. Portugal esperaba en la semifinal una victoria por 3-2 y uno de los mejores partidos de la década con Platini manejando los hilos una vez más. Fue un partido asombroso en el que Jan Tigana sacó toda la energía que tenía. No sé de dónde la sacó. Tigana se interna en el área. ¿Podrá retrasar el balón? ¿Quién remataría? ¡Remate y gol! Jugó con gran facilidad y elegancia. Y marcó muchos goles desde la línea de la portería, algo que no suele ocurrir. Todo lo que se interponía entre Francia y los libros de historia era España. Una vez más, Platini escribía el último capítulo con ayuda del portero español. ¡Platini! ¡Y gol! Luis Arconada, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español, dejó que el balón se le resbalara de las manos. 2-0. Francia es campeona. Su inigualable mediocampo había orquestado una victoria formidable bajo la batuta de Platini. Es el único jugador de la historia de los europeos que marcó hat-tricks consecutivos. Sin duda es el mejor jugador que hemos tenido nunca. Nos trasladamos a Sudamérica, año 1984. Inglaterra disputa un amistoso contra Brasil en el estadio de Maracaná. Nuestra iglesia era el fútbol y nuestra catedral, Maracaná. Habíamos nacido en un país al que se consideraba el mejor del mundo en fútbol. Nos gustaba decir que los ingleses lo habían inventado y nosotros mejorado. Pero en aquel partido sería Inglaterra la que encendería el estadio gracias a su destreza, a su fútbol a ritmo de samba y a John Barnes, jugador del Watford, quien marcó uno de los mejores tantos de todos los tiempos. Brasil 1984. ¿Qué recuerdos? Pase para Barnes. Rebasa a Leandro. John Barnes podría marcar para Inglaterra. ¡Gol! Figura entre los mejores goles de Inglaterra en toda su historia. Teniendo en cuenta su posición y la presencia de tantos jugadores brasileños, fue uno de los goles más brillantes que se pueden ver. Aquel tipo salió de la nada y enardeció a todo el Maracaná. Fue increíble. La gente se quedó conmocionada por su brillantez. Recuerdo que mi padre regresó a casa y encendió la televisión porque algo especial había ocurrido en Maracaná. Lo vimos y recuerdo que dijo, «Dios mío». Cuando se hizo con el balón, los brasileños, tontos ellos, no fueron a por él porque no se dieron cuenta de la aceleración de la que era capaz. Rebasó a 5, 6 jugadores y luego lanzó el balón de un puntapié. Como fan del Liverpool, me gustaría poder decírselo algún día. Otro gol de Mark Hateley selló una victoria por 2-0 para Inglaterra, pero el partido se ganó gracias a John Barnes. Cuando fichó por el Liverpool, su carrera tanto por el club como por la selección nacional adquiría una relevancia aún mayor para muchos aficionados. Cuando el Liverpool decidió fichar a John Barnes, un jugador negro, para mí aquello significó que ya no sería un simple aficionado que veía el partido desde fuera, sino desde dentro, porque me sentía representado. A continuación, un alarde de pie derecho que asombró al mundo. ¡Un gol tremendo! Fue prodigioso. Algo así lo dice todo de Marco van Basten. Pura calidad. Y cómo un partido cambió para siempre la cara del fútbol. Thomas tiene el balón. ¡Gol de Thomas! Seguramente fue el momento que definió lo que sería el fútbol 20 años después. Nuestro próximo gran momento del fútbol de los 80 nos lleva al Europeo de 1988. Un campeonato iluminado por uno de los mejores goles jamás marcados y por uno de los mejores jugadores de la década. Un pase perfecto a Van Basten y... ¡tremendo gol del delantero holandés! Marco van Basten fue el mejor número 9 de la historia. Hacía cualquier cosa. Era un tipo altísimo y tan elegante que lo llamaban el cisne.
Casi nunca se ve a alguien tan grande con un juego de pies tan ligero y delicado. Era un jugador muy completo. Frío y un tanto arrogante, pero muy competente. Y además jugaba en una selección magnífica. La Unión Soviética aguardaba en la final, pero Van Basten dio la victoria a su equipo con un gol que todavía se recuerda. Van Tigelen interceptó al ruso Zavarov en el medio campo. Cambió a la banda izquierda pasándosela a Muren. El balón salió disparado desde la izquierda y desde un ángulo muy complicado lo chutó como si fuera un proyectil. Aquel chute desde el extremo izquierdo fue imparable a pesar del ángulo tan pequeño que había. Van Basten remató desde la derecha y marcó un gol genial. A ningún portero del mundo se le habría ocurrido que chutaran desde allí. Fue imparable. El balón iba a una velocidad tan rápida que el portero apenas lo vio. Fue prodigioso. Algo así lo dice todo de Marco Van Basten. Pura calidad. El gol de Van Basten le valió a la selección holandesa su primera victoria en un trofeo continental. Fue uno de los mejores delanteros que ha habido. Nuestro siguiente gran momento del fútbol nos lleva a España. Hoy en día el Barcelona es uno de los mayores clubes del mundo, pero en los 80 su gran rival, el Real Madrid, dominaba la Liga Española. Sin embargo, los destinos del gigante catalán cambiarían con la llegada del antiguo jugador Johan Cruyff, que regresaba en 1988 como entrenador del equipo. En sus tiempos de jugador, Cruyff se había hecho célebre por su fluidez y estilo de ataque, algo que deseaba reproducir como entrenador del Barcelona. Cruyff había sido la estrella del Ajax y de la selección nacional holandesa, que jugaba un fútbol excepcional. Se les conocía como futbolistas totales. Su método consistía en jugar en cualquier posición. Había creado una suerte de coreografía en el campo que logró reproducir en el Barcelona. Cruyff hizo revivir al Barcelona y transformó su juego creando el llamado Dream Team. Jugadores como Chiqui, Begiristain, Vaquero y, como no, Laudrup y Stoichkov, además de la alineación 3-4-3. El llamado Dream Team se basaba en el ataque. Pasó a la historia como un periodo maravilloso del fútbol europeo. El primer triunfo de relevancia de Cruyff y su Dream Team llegó con la Recopa de Europa de 1989. En 1992 el Barça ganaría el mayor título europeo, la Liga de Campeones. Cualquier hincha del Barça te dirá que aquello fue histórico porque su equipo entró a formar parte de los mejores clubes del mundo. El juego del Barcelona no se basa solo en Cruyff, pero él dio la seguridad que necesitaban y también un modo de juego particular. Pep Guardiola aprovechó lo que Johan Cruyff le enseñó cuando fue jugador del Barcelona, y también su experiencia como hincha del Barça, y llevó todo aquello un paso más allá. Aquel Dream Team fue el precursor del Barça que a tantos nos encanta en la actualidad. Aquello se remonta al fútbol total de los holandeses. Nos trasladamos a mayo de 1989 y a Anfield, Liverpool, escenario de uno de los partidos más dramáticos de la década. El Liverpool, posiblemente el mejor club de los 80, se enfrentaba al Arsenal en la última jornada de la Liga Inglesa. El Arsenal necesitaba ganar por 2 goles para asegurarse el título. Cualquier resultado peor que ese revalidaría el título del Liverpool. Lo único que tenía que hacer el Liverpool era no perder por 2-0. Parecía algo relativamente fácil ante un Arsenal cuyo equipo aún estaba madurando.
En la alineación del Arsenal no figuraban muchos grandes nombres que pudiéramos considerar que estuvieran entre los mejores jugadores de la liga inglesa. Antes del primer saque estábamos seguros de que el Liverpool ganaría, porque era imposible que el Arsenal le metiera 2 goles en su campo de Anfield. Aquello no podía pasar. Pero parecía que la larga temporada durante la que se había producido la espantosa tragedia de Hillsborough, que les costó la vida a 96 hinchas del Liverpool, comenzaba a afectar a los poderosos rojos. Las semanas anteriores al partido contra el Arsenal fueron muy difíciles. La tragedia de Hillsborough se produjo el 15 de abril y la ciudad, el Liverpool y todos sus seguidores estaban en estado de shock. En vez de salir al campo con una mentalidad positiva, estaban en el limbo. Nada en aquel partido podía hacer pensar que el Arsenal ganaría. Primera parte y 0-0. No estuvo mal, pero a los 2 minutos de la segunda hubo un tiro libre directo. Una rápida carrera y... ¡gol de Smith! Se coló por el palo. Los jugadores del Liverpool rodean al árbitro. Aquello fue sintomático de su estado mental. En vez de pensar que era un problema de marcaje y de atención, se pusieron a echarse las culpas unos a otros. Estaba convencido de que el Arsenal no marcaría otro. 1 minuto para el final. John Barnes fue a la banda derecha y allí se quedó, junto a la esquina. Se puso a perder tiempo. Yo miraba y pensaba, ¿qué estás haciendo? Barnes tiene mucho mérito porque hace un momento estaba lesionado en el suelo. Lucky se hizo con el balón y se lo pasó a Bull, que le dio las gracias y lanzó un balón aéreo. A pocos segundos del final, llegó el momento del Arsenal. Alan Hansen dijo, Dios mío. Y yo, ¿salgo o me quedo? Fue uno de aquellos momentos en los que todo ocurre casi a cámara lenta. Lo ves y piensas, no. Entonces Mickey Thomas hizo algo que muchos aún no entienden. Thomas avanza por el medio campo. Thomas. Tira gol de Thomas. El balón salió rebotando por el césped y pasó por debajo de Bruce. Pensé que lo cogería. Tenía que alzar el balón con la punta para que me pasara por encima de la pierna y lo logró. Fue un movimiento genial de Mickey Thomas. Y así fue como perdimos. Se tiró al suelo y se puso a hacer volteretas. Una de esas volteretas laterales que las chicas gordas hacen en el patio del colegio. Siento decirlo así. Un final de infarto de la liga. Estamos en los últimos minutos adicionales y los jugadores del Liverpool están totalmente hundidos. Fueron los minutos más impactantes de la historia del fútbol inglés. Recuerdo aquel silencio y aquel estado de profunda conmoción. Entonces alguien que había detrás dijo, «¿Hay cosas peores?». Lo gracioso fue que aquel fue el momento en que toda la tensión por el suceso de Hillsborough se liberó. Fue como si la nube se hubiese disipado. Nos vencieron, pero no importaba, solo era fútbol. Un momento memorable para el Arsenal. El Arsenal se proclamó campeón. Para el Liverpool, seguramente el mejor equipo de los 80, aquello marcó el inicio del fin de su periodo de dominio del fútbol. Psicológicamente, aquella derrota hizo mucho daño al Liverpool. ¿Se ha recuperado desde entonces? Desde entonces, no ha vuelto a ser el equipo dominante. El Liverpool, sus jugadores y sus hinchas tendrían que presenciar la ascensión del Manchester United a nueva potencia del fútbol británico. Alex Ferguson se convirtió en un magnífico entrenador y el Manchester disfrutó de un periodo de dominio. Reformaron el estadio y acudieron más seguidores, aumentaron sus ingresos y aprovecharon el merchandising para mejorar su situación económica. El Liverpool se quedó estancado pensando que las cosas volverían a ser lo que fueron, pero en realidad todo cambió más allá de lo reconocible. En 1989, el partido del Liverpool contra el Arsenal, retransmitido en directo por televisión, inauguró una nueva era de cobertura global de los eventos deportivos que revolucionó para siempre la imagen de este bello deporte. Aquel gran acontecimiento les dio a los canales de televisión una idea de lo que podría dar de sí el fútbol en directo.
Aquel momento marcó lo que sería el fútbol en los 20 años siguientes, lo que quedó atrás y lo que vendría después.